Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía de ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, que eran los líderes del pueblo, de los principales sacerdotes, que eran los guías espirituales de ellos, de los escribas, que eran también autoridades que ellos respetaban. ¿Y para qué iba Jesús a sufrir en las manos de estas personas? ¿Qué iban a hacer con él? Y ser muerto. Así que él ya vino a este mundo sabiendo lo que le iba a suceder. Mas él vino por amor a usted, por amor a mí, para pagar en la cruz, en mi lugar, en su lugar, todo lo que nosotros teníamos que pagar por causa de nuestros pecados. La fianza para librarnos de ser juzgados y condenados fue pagada por él cuando dio su vida en la cruz por usted y por mí. Y él dijo: voy a ser muerto y resucitar 3 días después, al tercer día. Bien, tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo: no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. En realidad no le hablaba a Pedro, mas a Satanás, que había colocado las palabras en la boca de Pedro. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: no soy solamente yo quien voy a dar mi vida para después resucitar al tercer día. Esta es mi parte, vengo a pagar la fianza, a eso vengo, para librar a todos ustedes de ser juzgados y condenados por causa de sus pecados. Quiero hablar de lo que les toca a ustedes como mis discípulos. ¿Quieren vivir conmigo en la gloria de mi Padre? ¿Quieren tener conmigo vida eterna? Pues sean verdaderos discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer un verdadero discípulo? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Estos son los sacrificios que un discípulo tiene que hacer. Vamos a entender estos 3 sacrificios. Niéguese a sí mismo. Usted y yo y todo ser humano vamos a tener sentimientos y deseos que no siempre son lícitos. Usted va a tener sentimientos que no están bien. Si no, pregunte a una dama que está ahí enamorada de un caballero casado. Si no, pregunte ahí a una mujer que está siendo mal atendida por su esposo y está siendo coqueteada por el vecino. Si no, pregunte ahí al empleado que trabaja en un negocio y el patrón lo maltrata, pero es el empleado quien maneja todo el dinero del negocio ahí con los clientes, que tiene ganas de robar al patrón. Usted que convive en un entorno donde las personas son déspotas, malvadas, son mal educadas, y a usted le da unas ganas de agarrar a alguien por el cuello y pagar con la misma moneda. Usted y yo y todo ser humano es tentado, atraído por el mal. El mundo es seductor. Las cosas son así. Y para ser un discípulo, una discípula del Señor Jesús, ¿qué nos toca? ¿Negarnos a nosotros mismos? No, eso no está bien. Entonces, aunque mi carne quiera,
yo no voy a hacer esto. Esto no está bien. Entonces, aunque mi corazón desee, no voy a hacer eso. Voy a actuar con la cabeza y no con el corazón. Esto es negarse a sí mismo. En su cabeza, el Espíritu Santo le dice: deja pasar, no hagas problema por eso. Mas su corazón, su carne, quiere que usted permanezca con esta rabieta. No, la voy a castigar. Lo voy a castigar. Y cuando esto sucede dentro de los matrimonios es peor. Entonces aprenda a negar su carne, a negar lo ilícito, lo errado, lo deshonesto, para ser un verdadero discípulo. Niéguese a sí mismo. Ay, el único día que tengo para dormir un poco más es el domingo. Y tengo que madrugar para venir a la iglesia. Cuando me despierto en la mañana del domingo, parece que la sábana y la almohada y la cama, todos complotan contra mí y me agarran y no me quieren dejar salir. Mas uno se niega a sí mismo. No, yo voy porque yo necesito de Dios. Entonces, primer paso para ser un discípulo: negarse a sí mismo. Segundo paso: tome su cruz. ¿Qué cruz es esta? Es la cruz de ser criticado, es la cruz de ser incomprendido. Nos van a reprobar por causa de nuestra fe y usted va a tener que convivir con eso. No pretenda quedar bien con todos y para ello ocultar su relación con Jesús. Había una señora que estaba sentada durante la prédica y ella estaba así, con una hoja cubriendo su rostro, lo que despertó la preocupación de una obrera. Entonces una obrera se acercó y dijo: señora, ¿usted se siente bien? Y ella dijo: sí, estoy bien, no se preocupe. Perdón, es que la vi tapando su rostro, pensaba que se sentía mal. No, es que yo no quiero que ningún familiar mío, ningún amigo mío sepa que vengo aquí. Y como veo que ustedes tienen câmeras y sacan fotos, wow, si mi familia sabe que estoy aquí, mis amigos saben que vengo aquí, está más preocupada con lo que dirán. Quiere la aprobación de su familia, quiere la aprobación de sus amigos, no quiere sufrir ningún tipo de represalia ni ser criticada porque viene a la iglesia, porque sus amigos tienen otra fe, otro tipo de pensamiento, otra religión, tienen otra cabeza. Pero amiga, amigo, ser criticados, sufrir discriminación, que hablen de uno porque uno viene a la iglesia y sirve a Dios y busca a Dios, eso es algo con lo que tendremos que convivir. Es parte de la vida cristiana. Es la cruz que tendremos que cargar. Jesús no dejó la cruz porque lo insultaron, hablaron mal, lo llamaron falso profeta y le ofendieron tanto. Abrazó la cruz y fue hasta el final. Espero que usted abrace su cruz también y que usted sea un cristiano firme, fuerte, un discípulo, una discípula que vaya hasta el fin. Entonces, si somos atacados, si nos dicen fanáticos, locos, ¿a qué vas a esta iglesia? Y tantas cosas que a veces usted escuchará de desagradables, abrace su cruz y siga. ¿Estamos claros en esto? La tercera cosa, Jesús dijo: sígame. Donde yo ponga mi pie, tú pones el tuyo. Lo que yo hago, hazlo tú también. Él perdonó a quien lo ofendió.
tenemos que perdonar. Él fue mentiroso o verdadero. Tenemos que ser verdaderos nosotros también. Él amó poco o él amó mucho. Entonces tenemos que amar mucho también. Él era independiente del Padre o él era uno con el Padre. Entonces tenemos que ser uno con el Padre también. Él es el maestro, nosotros los discípulos. Él toca y nosotros bailamos. Él manda y nosotros obedecemos. Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Y no hay como vivir sin Él, separados de Él. Sígame. Porque el que quiera salvar su vida, vivir la vida loca, el rebelde, el incrédulo, el que me da la espalda, ¿qué va a pasar con la vida de esta persona? La perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Él tiene una vida pensada para usted, pero no una vida de 70, 80, 90 o 100 años. Una vida eterna. Y Él nos obliga a pensar haciéndonos esta pregunta, o estas dos preguntas. ¿Qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? En realidad su alma es usted. ¿De qué sirve que quiera quedar bien con el mundo y disfrutar de las cosas erradas, ilícitas de este mundo, si al final de todo estará perdido y condenado eternamente? No es inteligente eso. El Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles. Si fueron mis discípulos, si siguieron mis pasos, si no huyeron del sacrificio, si hicieron su parte, entonces Él recompensará a cada uno según su conducta. Significa que si fue rebelde, no le creyó, no le obedeció, no le hizo caso y no lo amó, eso debería de preocuparle. Y Él decía, en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el Hijo del Hombre venir en su reino. Como Él no sabía cuándo volvería, Él dijo que el día y la hora ni siquiera el Hijo lo sabe, solamente el Padre. Entonces Él dejó la posibilidad de que aquella generación misma lo vería de vuelta. Pero si no es aquella, puede ser esa. Y Él va a venir a cualquier momento. Y su venida no es un juego, su venida es real y debemos de estar esperándolo. Las señales, el aumento de las guerras, rumores de guerras, enfermedades, pestes, hambre, la multiplicación de la violencia, la incidencia de terremotos y todo lo que estamos viendo en el mundo señalan su segunda venida. A cualquier momento se dará. Podía ser ahora. Entonces a mí me corresponde vivir dentro de estas tres cosas: negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirlo. A usted le corresponde lo mismo. ¿Y qué nos ha dejado el Señor Jesús para que nosotros consigamos ser sus discípulos y que tengamos éxito en nuestra vida cristiana? Romanos capítulo 8, versículo 11 dice: si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el Espíritu que el Padre sopló allá habita en vosotros, el mismo que resucitó
a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. El problema es que para algunas personas no es muy interesante. Y mientras no demuestren verdadero interés, no pueden recibir al Espíritu Santo. Algunas personas dicen, yo vengo a la iglesia con muchas necesidades. Necesito sanidad, necesito liberación, necesito pagar cuentas, necesito que haya más entendimiento en mi matrimonio, necesito que mi hija vuelva al camino porque se perdió y anda en malos pasos, necesito eso y lo otro, y también, si se puede, ahí dentro del combo, el Espíritu Santo. Entonces usted nunca podría recibirlo de esta manera. Para recibir al Espíritu Santo y tener la vida de Jesús en usted, llevar una vida poderosa de una discípula, una vida victoriosa de un discípulo, usted tendrá que querer al Espíritu Santo por encima de todas las cosas. Señor, yo amo a mi hija y no quiero que ella se pierda, pero necesito de tu Espíritu primero que todo. Señor, yo tengo cuentas que pagar, tú sabes cuán preocupada estoy con estas cuentas que tengo pendientes, mas necesito tu Espíritu por encima de esa necesidad de pagar essas cuentas. Senhor, tu sabes quanto amo a minha esposa, a meu marido, a mi cónyuge, e que eu não quero que mi hogar se destruya. Pero para mí, recibir tu Espíritu es más importante que todo en esta vida. Cuando Él sea lo más importante para usted, entonces usted también lo recibirá. Y el Espíritu Santo será su fortaleza, el guía y conductor de su vida. Usted vivirá negándose a sí mismo, tomando su cruz, siguiendo los pasos de Jesús, lleno del Espíritu Santo, resistente a todo, inquebrantable. Va a ser una persona iluminada, va a tener paz para usted y paz para transmitir para otros. Será un instrumento de Dios en este mundo. Y cuando acabe su tiempo de vida terrenal y humana, aún tendrá para usted vida eterna. Pero usted necesita querer. Yo quiero orar con las personas que entendieron y las personas que dicen, voy a seguir los pasos de Jesús y quiero tener la paz que solo Él me puede dar. Póngase de pie ahí en su lugar.